Hola, Ranting Dragon aquí, con un nuevo video, y hoy voy a hablar de un tema bien polémico. La otra vez estaba viendo un análisis sobre Fullmetal Alchemist, parecido al que yo hice sobre las tendencias fascistas de Amestris. Y me quedé pensando en algo, es que lo tenemos todo mal. King Bradley no es Hitler, al menos no en el primer Fullmetal Alchemist. En el primer Fullmetal Alchemist, el que representa a Hitler. Uy, les va a doler a algunos y otros se van a emocionar como la palta. Es Roy Mustang. Esa es la cosa. Roy Mustang es el que se parece a Hitler en la primera versión y hay una razón por la cual lo digo. Adolf Hitler tomó control de Alemania tras la Alemania de Weimar, en la cual hubo una guerra. Más bien fue la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Él era un veterano de guerra y la sociedad iba colapsando y la economía iba mal. Algunos podrían decir que la situación con los ishbalanos, que de hecho al parecer sí es así, es un poco análoga a la situación con los judíos en la Alemania nazi. Pero, y aquí está el pero, ahorita no estamos hablando de Brotherhood. En Brotherhood sí se parece un poco más a lo que sería lo que viene siendo la Alemania nazi, porque ya hay tanques de guerra, y hay campos de concentración ishbalanos, está más cabrón. Pero curiosamente, en lo que es el Full Metal Alchemist, se podría decir que clásico, se parece más a, bueno, el clásico, pero en el anime. El original siempre fue o sea, el verdadero oficial, el canon, siempre fue Brother. Pero en lo que respecta a la versión clásica, podría decirse, de Full Metal Alchemist, el Full Metal Alchemist que vimos muchos, con el que crecieron muchos, el que marcó la vida de muchos, el primer Full Metal Alchemist, ahí está situado en la Alemania de Weimar, no en la Alemania nazi. Y la prueba está en que cuando en algo que ocurre solo en esta versión, que es que Edward Elric es enviado a nuestro mundo, a la Alemania de Weimar, no a la Alemania nazi. Esto es increíble, ¿no? ¿Cómo sabemos que es la Alemania de Weimar? Porque en la película tienes toda esta situación de la sociedad de Zul y tienes esta situación de que Hitler apenas está en campaña electoral y después se revela que Edward quiere detener la creación, o sea, al final te dices, la siguiente aventura es Edward y Alphonse van a detener la creación de una bomba atómica, que la bomba atómica es algo que no se crea hasta, o sea, que la idea empieza a avanzar durante la Segunda Guerra Mundial justamente con este científico Oppenheimer. Entonces, el hecho de que ellas quieran destruir la investigación de la bomba atómica y que los nazis apenas estén empezando, indica que es la Alemania de Weimar y no la Alemania nazi. La Alemania de Weimar era muy diferente. Fue justamente un periodo de posguerra, había problemas económicos y de hecho es algo que se menciona incluso en la serie, cuando Hohenheim está pagando por una manzana y menciona que la economía va mal, que la inflación ha empeorado. Es porque justamente esa es la situación de la Alemania de Weimar, no la Alemania nazi. Eh, Al revés, Hitler mejoró la economía con muchas de sus medidas menos drásticas. Entonces el planteamiento es, si están básicamente si es la misma línea temporal, solo universos paralelos, y Amestris es el equivalente a Alemania, entonces la Alemania, la que está siendo equivalente en este mundo, es la Alemania nazi. Digo, es la Alemania de Weimar y no la Alemania nazi. Aquí es donde la trama se complica. La diferencia está en que se puede decir que es una Alemania de Weimar en la que Alemania ganó la Primera Guerra Mundial.
Amestris ganó en la guerra, y tienes a este veterano de guerra que está inconforme con la situación social actual. Fíjense bien, tienes a un veterano de guerra inconforme con la situación social actual, el cual quiere derrocar al gobierno en turno para tomar el control y reformar. Y eso es Roy Mustang. La meta de Roy Mustang repetidamente es iniciar una, podría decirse que, rebelión en contra del gobierno de King Bradley, el Führer, que se podría decir que sería algo así como Otto von Bismarck, para reformar Amestris, cambiar la sociedad, implementar nuevas medidas que mejoren la sociedad porque la sociedad no va bien. Y esa es la cosa. El hecho de que él sea un veterano de guerra que quiere reformar la sociedad a través de entrar en el gobierno, eso es lo que hizo Hitler. Obviamente que aquí fue a través de un golpe de estado y no de elecciones, porque como ya dije, la Alemania, más bien Amestris, ganó la guerra, no la perdió y por lo tanto no hay democracia. La Alemania de Weimar era democrática porque justamente tumbaron el Reich, tumbaron el gobierno en turno tras la... O sea, básicamente los despidieron, no los tumbaron así como violentamente, los despidieron tras su rendimiento. Y de ahí se vuelve más democrático el proceso y es cuando entra el partido nazi y el parlamento y todo eso y es cuando eligen a Hitler. Entra en campaña y lo eligen. Pero ya desde antes la gente justamente votó por Hitler por su inconformidad. La Alemania de Weimar se había vuelto económicamente muy inestable. Había problemas sociales, la cultura había cambiado de una manera que no les gustaba al pueblo, la gente estaba insatisfecha. Y Hitler era la oportunidad de salir de eso. Hitler era el que básicamente iba a decir, voy a poner el orden aquí y mejorarlo todo. Y empezó así. Obviamente que como estaba insatisfecho con la rendición durante la Primera Guerra, en la situación con Francia, al final decidió reanudar la guerra, se puede decir. La Segunda Guerra Mundial es más una secuela de la primera, de lo que parece, porque fue reanudar el conflicto que habían empezado desde antes. Porque Alemania iba ganando y se rindió. Ese fue uno de los problemas justamente con la Alemania de Weimar. La gente estaba insatisfecha por eso. Porque iban ganando y firmaron la rendición con Francia. Y eso les afectó económicamente. Al final, ya sabemos cómo terminó aquí. Pero en el mundo de la ficción, y en el mundo más específicamente, de esa versión de Full Metal Alchemist, el equivalente a Hitler no es tan vengativo y violento, tal vez porque ganó la guerra, y tal vez porque no es de un origen étnico específico. Y es una persona que lo que quiere al revés es como vio lo fea que es la guerra, y que ganaron, que ya no vuelva a haber una guerra. No quiere ya más guerra sin sentido, no quiere venganza, quiere reformar. Pero justamente las reformas que necesita Mestri son muy diferentes a las que implementaría Hitler. Aparte de todo, Roy Mustang no tiene la misma perspectiva del mundo, no ha vivido lo mismo, no es la misma persona. Pero en ese mundo, y esta es la cosa a la que voy a llegar, en ese mundo él es el análogo a Hitler. Un veterano de guerra, cansado de la mala política de su país, cansado de los problemas que causa su país a la vida diaria de los ciudadanos, sospechoso del gobierno y decidido a cambiarlo todo entrando en este. Y que hace un golpe de estado. Esa es la mayor diferencia y eso es donde Brotherhood se podría decir que más impone justamente a Bradley en la posición de Hitler. Porque aquí básicamente está en proceso, o sea, aquí tienes campos de concentración apenas y tienes, la guerra sigue, la guerra no ha acabado, es algo que te muestran, la guerra todavía no ha acabado. Y el plan de golpe de estado de Mustang es muy diferente a como fue en el anime anterior.
Aquí Mustang básicamente hace un golpe de estado que se siente más como la Operación Valkyria que como un intento de cambiar la política. O sea, realmente aquí se le declara a él un traidor y toda Amestris va a la guerra contra esta facción reformista y es el mismo ejército peleando con el mismo ejército. No es una misión de un solo hombre, podría decirse como en la versión anterior. En cuanto a eso, prefiero Brotherhood, honestamente. Pero la cuestión está en lo increíble y incluso incómodo que puede volverse. El hecho de que en la primera versión Mustang y Hitler ascienden al gobierno en casi el mismo momento. En que ambos tienen motivaciones similares, que es una reforma tras una guerra que les dejó mal. Y en que toda la idea de voy a cambiar el país desde adentro entrando al gobierno a punta de chingazos de ser necesario, es lo mismo que hizo el partido nazi. La diferencia aquí, como ya dije, es se podría decir que no, la forma en la que desempeñan esa labor, la forma en la que desempeñan ese cambio, esa revolución, es la diferencia central. Y obviamente, Roy Mustang no es el malo, y tampoco tampoco hace acciones que puedan considerarse como maquiavélicas o malas, en la mayoría de las veces. Obviamente que Roy Mustang es básicamente el héroe. Y aparte de todo, pues el gobierno va cambiando gradualmente gracias a la ausencia de Bradley, más que a la presencia de Mustang. Pero en sí la analogía ahí está. Y yo sé que podrás decir que no fue la intención cuando se hizo esa historia. Lo más probable es que no lo fue. Pero es interesante el ver que la analogía ahí está. Porque los dos tienen la misma motivación, los dos tienen precedentes parecidos y los dos están en países análogos el uno al otro. Le acabo de buscar muy cabrón los tres pies al gato de una forma que me haría ver peor que MatPat. Porque MatPat se ha hecho de una fama con sus canales de Film Theory y Game Theory y ahora Food Theory. De hacer eso, pero la diferencia está en que yo no digo que eso sea el canon. Sino que es interesante ver esa comparación, ver esa aparente coincidencia de que Roy Mustang y Adolf Hitler en la primera versión de Fullmetal Alchemist tienen una conexión que no se ve a simple vista. Bueno, eso es todo por hoy. Ranting Dragon se despide. Recuerden, por algo es que cuando vas a adaptar una historia tienes que tener mucho cuidado de cómo la adaptas. Que tengas un excelente día.